que vamos a calcular una derivada, pero dada una dirección. En realidad nosotros las derivadas parciales es en una dirección en particular. Son casos particulares de derivadas direccional. Cuando nos den la derivada direccional, nos pueden dar en dirección de una recta, de un ángulo. Bueno, ¿qué dice la definición? Sea f una función definida por una ecuación z igual a f de x1, x2, xn, un punto p sub 0 de n coordenadas, x1, 0, x2, 0, xn, 0, y un punto p donde a ese punto le ponemos el incremento, x1, 0 más delta de x1, x2, 0 más delta de x2, xn, 0 más delta de xn, donde ambos puntos, p y p sub 0, pertenecen al dominio de la función, y sea r una dirección en Rn. Entonces, donde esa recta está orientada en la dirección de P sub 0 a P. La derivada direccional de F en el punto P sub 0 en la dirección de esa recta, a la cual la denotamos como la derivada de F en el punto P sub 0 en dirección de la recta R, se define como límite de P a P sub 0 de F de P menos F de P sub 0 sobre el módulo de P menos P sub 0, siempre y cuando ese límite exista. Bien, eso es lo que dice la definición. Observación. La recta R, según la cual se calcula la derivada direccional, puede estar dada por un vector unitario U en la dirección de esa recta R, a la cual, bueno, se le pueden conocer lo que serían sus cosenos directores. Entonces, a la hora de usar la notación, usamos la derivada direccional de f en el punto P sub 0 según la dirección R, podemos poner la derivada direccional de f en el punto P sub 0 según ese vector unitario, pero como yo le decía, si nosotros conocemos el vector unitario, estamos conociendo los vectores los cosenos directores que están dados en función de un ángulo, entonces se usa la derivada direccional de f en el punto P sub 0 según un ángulo alfa, ¿sí? Son diferentes notaciones para derivada direccional. Bueno, ahora veamos el caso particular para una función de 2 variables y luego de 3 variables independientes. Para el caso de 2 variables independientes, sea z definida como f de xy. Un punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0, un punto P de coordenadas x0 más delta de x y 0 más delta de y. Puntos pertenecientes al dominio de la función. Y R, una dirección en el plano xy, definida por los ángulos directores alfa y beta, que son los ángulos que forman con la dirección de R, con la dirección positiva de los ejes X e Y respectivamente. Entonces acá ustedes fíjense, hacemos el dibujito, marcamos el punto P sub 0, marcamos el punto P, el ángulo alfa en dirección positiva con el eje X, el ángulo beta en dirección positiva con el eje Y. ¿Sí? Bueno, llamamos, esta es la distancia que hay entre los puntos. Del punto P sub 0 al punto P, a esa distancia la llamamos ρ. Y consideramos el triángulo rectángulo P sub 0, fíjense acá. Consideramos ese triángulo rectángulo. ¿Estamos? Ese que he marcado ahí con naranja. Alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, la suma de alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Bien? Delta de x, en este caso, delta de x es igual a ρ coseno de alfa y delta de y es igual a ρ seno de alfa. ¿Sí? Por definición de seno y coseno, chicos, ¿no? Bueno, si el P tiene P0, el ρ va a tender a 0. Entonces, si sustituimos por la definición de la derivada direccional de f en el punto P0 en la dirección de R, nos queda ¿qué? Nos va a quedar, teníamos nosotros el límite de P a P sub 0, de f de x0 más delta de x y 0 más delta de y, menos f de x0 y 0, sobre la distancia de P a P sub 0. Pero a esta distancia nosotros le hemos llamado ρ. Y nosotros dijimos, si P tiende al P0, ρ tiende a 0. Entonces, sustituyendo en la definición, ¿qué nos queda?
nos queda que la derivada direccional es igual al límite de ρ tendiendo a 0 de f de x0 más ρ coseno de alfa, coma, y sub 0, ρ coseno de beta, menos f de x0 y 0 sobre ρ. Pero como los ángulos son complementarios, coseno de beta es igual a seno de alfa. Por ser alfa y beta complementarios. ¿Sí? Entonces, en la definición nos queda el límite de ρ tendiendo a 0, de f de x0 más ρ coseno de alfa, y sub 0 más ρ coseno de alfa, menos f de x0 y 0 sobre ρ, siempre y cuando ese límite exista. Y esta es la definición que nosotros usamos en la práctica. ¿Sí? Es la definición que usamos en la práctica. Si nosotros nos dan el vector unitario, en realidad estamos conociendo los valores de estos cosenos directores. ¿Bien? Veamos, a ver, quería ver si... Bueno, para 3 funciones, pero antes de que avancemos, a mí me gustaría que hagamos un ejercicio. A ver, quiero ver, esperen un segundito, o si está el ejercicio un poco más abajo. Ah, sí, está un poquito más abajo. Ya lo hacemos. Bueno, para una función de 3 variables independientes, sea u definida como f de x y z, un punto p sub 0 y un punto p, puntos pertenecientes al dominio de la función, R una dirección en el espacio definida por los ángulos directores, alfa, beta y gamma, entonces en la dirección positiva de los ejes x y z, entonces la derivada direccional se la define como el límite de ρ tendiendo a 0 de f de x0 más ρ coseno de alfa y sub 0 más ρ coseno de beta, z0 más ρ coseno de gamma, menos f de x0 y 0 z0 sobre ρ si ese límite existe. Bueno, fíjense acá en el ejemplo, ustedes tienen un ejemplo desarrollado, ese no lo quiero hacer porque está desarrollado ahí, yo voy a hacer otro, este es el que voy a calcular. ¿Sí? Dice, calcule la derivada direccional de z igual a x cuadrado menos y cuadrado en el punto 2, 4, si alfa es igual a pi sobre 6. Fíjense que el valor de la derivada direccional ya nos da la respuesta, dice que es 2 raíz de 3 menos 4. Para eso, a nosotros nos dicen, calcule por definición, porque ya van a ver que podemos usar una fórmula. Bueno, hagamos el ejemplo. Este va a ser un ejemplo 1, digamos. Entonces, la función z es igual a x cuadrado menos y cuadrado, el punto p sub 0 es 2, 4, y la dirección es según el ángulo alfa, pi sobre 6. ¿Sí? Nos dicen por definición, o sea, calcular la derivada direccional de f en el punto p sub 0 según esa dirección alfa, por definición. Bueno, entonces esto va a ser el límite de ρ tendiendo a 0 de f de x0 más ρ coseno de alfa y sub 0 más ρ seno de alfa menos f de x0 y 0 sobre ρ. En este caso, esto es x0, esto es y0. Vamos particularizando. Esto va a ser el límite de ρ tendiendo a 0 de 2 más ρ por el coseno de pi sobre 6. 4 más ρ por el seno. 4 más ρ por el seno de pi sobre 6. Menos f de 2, 4.
sobre rho. ¿Cuánto vale coseno de pi sobre 6 y seno de pi sobre 6, chicos? Esto es F, perdón. ¿Cuánto vale? No escucho. Coseno de pi sobre 6, ¿cuánto vale? Coseno de 30. Es igual a raíz de 3 sobre 2. 4 más rho por el seno de pi sobre 6. El seno de pi sobre 6 es 1/2. Menos f de 2, 4. Bueno, y ahora particularizamos en la función. Esto es x y esto es y. Particularizamos en la función. Entonces esto me queda el límite de rho tendiendo a 0 de 2 más rho raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, menos 4 más rho por 1/2 al cuadrado. Menos, que es este menos, f de 2, 4. ¿Cuánto vale f de 2, 4? Particularizan en la función 2 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto es igual a menos 12. Entonces, con este menos se va a hacer más. Sobre rho. Si ustedes resuelven este límite, les da 0 sobre 0. ¿Cómo hacen para que se vaya la indeterminación? ¿Qué tienen que hacer? ¿Están ahí? No los escucho. ¿Cómo hacen para que se vaya la indeterminación? L'Hopital, profe. No, antes del hospital. ¿Qué podrían hacer? Sacar el factor común P. Tampoco. ¿Qué tienen que hacer? Desarrollar los trinomios cuadrados perfectos. Entonces, acá les queda rho en el denominador. Y en el numerador desarrollan. Esto les va a quedar 4 más el doble producto del primero por el segundo, más rho cuadrado por 3/4, menos, acá nos va a quedar 16, más el doble producto de 4 por rho por 1/2, más rho cuadrado por 1/4, más 12, porque menos por menos se hace más. Y bueno, y ahora sumamos términos semejantes. ¿Sí? Esto voy a ir corriendo. Sumamos términos semejantes. Y bueno, entonces ahora me va a quedar el límite de rho tendiendo a 0. Acá me va a quedar 4 más, simplifico 2 veces rho, perdón, 2. Acá voy a poner raíz de 3 por rho, más 3/4 de rho cuadrado, menos 16, menos, acá simplifico, 4 rho, menos 1/4 de rho cuadrado, más 12. Todo esto sobre rho. Entonces ahí si ustedes suman los términos semejantes, acá tienen 4 más 12, 16. Con este menos 16 se cancela. Después vamos a sumar este. Ahí esperen un segundito, conecto la batería. Y bueno, ahí está, sumamos los términos semejantes, entonces acá me queda, fíjense, acá tiene menos 1/4 de rho, más 3/4 de rho cuadrado, y sumamos este y este. Entonces nos queda límite de rho tendiendo a 0 de
2 raíz de 3 rho menos 4 rho más 1/2 de rho cuadrado. Todo sobre rho. Por supuesto que este límite me sigue dando 0 sobre 0, pero sacamos factor común rho en el numerador. Y entonces esto nos queda límite de rho tendiendo a 0, saco factor común rho, acá me va a quedar 2 raíz de 3 menos 4 más 1/2 multiplicado por rho. Todo sobre rho, los rho se cancelan, y esto entonces me queda 2 raíz de 3 menos 4. Entonces, por lo tanto, la derivada direccional de la función en el punto P sub 0 según la dirección alfa es igual a 2 raíz de 3 menos 4. ¿Alguna duda? Hice la definición, usé el límite. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, sigamos. Bueno, eso es usando la definición. Vamos a ver cómo se calcula la derivada direccional. Fíjense, ahí tenían el valor 2 raíz de 3 menos 4. Usando una fórmula, porque no siempre, al usar el límite, la definición, es fácil. No siempre es fácil. ¿Qué dice el teorema? Sea f una función definida como z igual a una f de x, y que admite derivadas parciales f de x, f de y, en el entorno del punto P sub 0. Entonces, la derivada direccional de f en el punto P0 según la dirección de R se calcula como la derivada parcial de f respecto de x en el punto P sub 0 por coseno de alfa, más la derivada parcial de f respecto de y en el punto P0 por el coseno de beta. Pero como nosotros ya vimos de que los ángulos alfa y beta son complementarios, podemos calcular esa derivada direccional como, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el coseno de beta es igual al seno de alfa, porque los ángulos son complementarios. Entonces nos va a quedar la fórmula, la derivada de f respecto de x en el punto P0 por el coseno de alfa, más la derivada de f respecto de y por el seno de alfa. Bueno, veamos un poquito la demostración. ¿Qué nos dicen? Nosotros tenemos una función de dos variables que admite derivadas parciales, f de x y f de y continuas, y nos dicen que la derivada direccional la podemos calcular mediante esta fórmula. ¿Sí? Acá en el gráfico, si ustedes se fijan, es el gráfico de una superficie en forma general. Tomamos el punto P0 de coordenadas x0 y 0, el punto P de coordenadas x0 más delta de x y 0 más delta de y. La distancia delta de x es rho coseno de alfa y es rho seno de alfa, que esto es rho seno de coseno de beta, que es igual a rho seno de alfa. ¿Por qué? Porque alfa y beta son ángulos que se forman en las direcciones positivas del eje X e Y alfa y beta son ángulos complementarios. ¿Sí? Bueno, la distancia que hay de P a P sub 0 es lo que nosotros llamamos rho. Si el P tiende a P0, rho tiende a 0. ¿Sí? Entonces, considerando el cociente de incrementos, f de P menos f de P0 sobre la distancia de P a P0, nos queda f de x0 más delta de x0 y 0 menos más delta de y menos f de x0 y 0 sobre rho. Entonces, aplicando al numerador, ¿sí?, del cociente, el teorema del teorema del valor medio, del cálculo diferencial, como las derivadas parciales f de x y f de y son continuas, entonces, ¿qué tenemos? En el numerador, ¿no? Tenemos delta de x por la derivada parcial de f de x en eta 0, en epsilon 1, eta 1, más delta de y por la derivada parcial de f respecto de y en epsilon 2, eta 2.
donde epsilon i varía entre x0 y x0 más delta de x0, y eta varía entre i sub 0 y delta de i. I sub 0 más delta de i. Acá es i, chicos, no es 1, es i. ¿Estamos? Donde i varía entre, toma los valores 1 y 2. Entonces, reemplazando en ese cociente nos queda rho por coseno de alfa, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que delta de x era rho coseno de alfa, que delta de i era igual a rho seno de alfa. Entonces, reemplazando en este cociente y aplicando el teorema, nos queda delta de x, que es rho coseno de alfa, por la derivada parcial de f respecto de x, más rho coseno de beta por la derivada de f respecto de i. Pero acá no nos olvidemos que esto es lo mismo que el coseno de beta, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Al hacer ese cociente, simplificando, ¿por qué? ¿Qué nos queda? F de P menos F de P sub 0 sobre la distancia, que no es otra cosa que rho, esto nos queda. Simplifican los rho, fíjense, nos queda coseno de alfa, la derivada parcial de f respecto de x, más coseno de beta, la derivada parcial de f respecto de y. Como el p tiende a p0, nosotros vimos que el rho tiende a 0. Tomamos el límite en ambos miembros, por lo que nos queda el límite en el segundo miembro, límite de rho tendiendo a 0, del coseno de alfa por la derivada parcial de f respecto de x en epsilon 1 eta 1, más coseno de beta por la derivada parcial de f respecto de y en epsilon 2 eta 2. Cuando el rho tiende a 0, de acuerdo a la expresión que tenemos aquí, si rho tiende a 0, el delta de x también tiende a 0 y el delta de y tiende a 0, por lo que epsilon i y eta sub i tienden a i sub 0. Entonces, la derivada direccional de f respecto de p sub 0 en la dirección r nos queda la derivada parcial de f respecto de x en P0 por coseno de alfa, más la derivada parcial de f respecto de y en P0 por coseno de beta. Y esta fórmula la usamos muchísimo en la práctica, más que la definición. ¿Estamos? Bueno, ya vamos a ver un ejemplito. Veamos para una función de 3 variables independientes. Sea f una función definida como u igual a una f de x y z, que admite derivadas parciales f de x, f de y, f de z continuas en el entorno de un punto P0. Entonces la derivada direccional de f en P0 en la dirección de R se calcula como la derivada de f respecto de x en el punto P0 por el coseno de alfa, más la derivada parcial de f respecto de y en P0 por coseno de beta, más la derivada de f respecto de z en P0 por coseno de gamma. Esta se usa muchísimo en la parte práctica. ¿Sí? Bueno, esta es una generalización de la definición y lo que a mí me gustaría ahora es que hagamos un ejemplo antes de seguir avanzando. ¿Estamos? Acá vamos a ver el análisis de la derivada direccional en función de 2 variables, pero vamos a hacer un ejemplito usando la fórmula. Miren, usando la fórmula. Vamos a hacer el ejercicio 1. El 2 va a quedar pendiente. ¿Estamos? Lo corremos un poquito, lo dejamos pendiente. Bueno, nosotros tenemos la función f de xy igual a x cuadrado seno de y. 2i, perdón. Tenemos el punto P0, que en este caso es 1 pi sobre 4. Y nos dan una dirección de un vector 3i menos 4j. Y nos piden que calculemos la derivada direccional. Acá ya nos dan la respuesta, ¿sí? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver es si ese vector dirección es unitario. Entonces calculemos su módulo. Esto es,
raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto me da igual a raíz de 25 igual a 5. ¿Es unitario? O sea, ¿tiene norma 1? No. No. Entonces, le vamos a llamar U y ese sí va a ser unitario. Dividimos a cada una de sus componentes en su módulo. Y entonces, ese vector ya es unitario. ¿Estamos? Y estos son los valores de los cosenos directores. ¿Sí? Bueno, entonces si aplicamos la fórmula, la derivada direccional de f en el punto P0, según la dirección del vector unitario u, esto va a ser f de x en P0 por coseno de alfa más f de y en P0 por coseno de beta. Estos son los valores de los cosenos directores. Este es el coseno de alfa, este es el coseno de beta. Ya tenemos estos valores para reemplazar. Simplemente ahora derivamos y particularizamos en el punto. La derivada de f respecto de x es 2x por el seno de 2y, que sería una constante. La derivada de f respecto de y es x cuadrado por coseno de 2y por 2. Particularizamos en el punto. F de x en el punto 1 pi sobre 4 es igual a 2 por el seno de pi sobre 2, porque simplifico el 2 con el pi sobre 4 y entonces esto me queda 2. La derivada de f respecto de y en el punto 1 pi sobre 4, esto me queda 1 al cuadrado por el coseno de pi sobre 2 por 2. Pero el coseno de pi sobre 2 es 0, entonces esto me queda 0. Por lo que la derivada direccional va a ser igual a 2 por el vector el coseno director, que es 3 quintos, más 0 por menos 4 quintos. Y esto no es otra cosa, 2 por 3, 6, 6 quintos. ¿Sí? Que es el valor que teníamos acá en la solución. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, la derivada direccional de f, según esa dirección u, en el punto P0, es igual a 6 quintos. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, entonces, sigamos. Así es como aplicamos la fórmula. Bueno, acá lo que nos dicen, acá es como las observaciones, cómo se relaciona, digamos, acá ya busco, acá. El análisis de la derivada direccional en función de dos variables, ¿sí? Para que ustedes vean que en realidad las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional. Bueno, nosotros dijimos que la derivada direccional, al usar la fórmula, es la derivada de f respecto de x por coseno de alfa más la derivada de f respecto de y por seno de alfa. Si nosotros consideramos a esa recta R paralela al eje X, si la recta es paralela al eje X, no me sale derechito, si la recta es paralela al eje X, el ángulo alfa vale 0. Entonces, si reemplazamos en los cosenos directores, coseno de 0, seno de 0, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces, es por eso que la derivada direccional nos queda igual a la derivada parcial de f respecto de x. Si la recta es paralela al eje y, el ángulo es igual a pi sobre 2. Por lo que el coseno de pi sobre 2 es 0 y el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces, la derivada direccional, según esa dirección, nos queda la derivada parcial de f respecto de y.
¿Estamos? ¿Alguna duda? O sea que las derivadas parciales en realidad son casos particulares de la derivada direccional. Bueno, ¿qué relación hay entre lo que se llama el gradiente y la derivada direccional? Sea f una función definida como z igual a f de x, y que admite derivadas parciales f de x y f de y continuas en el entorno. Entonces, la derivada direccional en la dirección de un vector unitario se la calcula como el vector gradiente, que es esta notación, multiplicado escalarmente por ese vector unitario u, ¿sí? Donde u es igual a coseno de alfa por i más coseno de beta versor j, que es el vector unitario u en la dirección de la recta R. ¿Estamos? Bueno, demostremos. Ya terminamos, chicos. 10 minutitos y terminamos. Bueno, por hipótesis, f y e, las funciones, las derivadas parciales de f respecto de x y f de y, son continuas en el entorno. Nosotros sabemos que por la fórmula, la derivada direccional la podemos calcular como la derivada de f respecto de x por coseno de alfa, más la derivada de f respecto de y por coseno de beta. A esto nosotros lo podemos escribir como, en forma vectorial, esto no es otra cosa que un producto escalar de vectores. La derivada de f respecto de x, versor y, más la derivada de f respecto de y, versor j, por coseno de alfa, versor y, más coseno de beta. ¿Sí? Y esto no es otra cosa que el vector unitario u, y esto no es otra cosa que el vector gradiente. ¿Sí? Que ya vimos, o sea que el vector gradiente de f en P0, eso no se olviden que lo podíamos escribir como f de x en P0 versor y más f de y en P0 versor j. Y el vector u es coseno de alfa versor y más coseno de beta versor j. Entonces la derivada direccional no es otra cosa que el producto escalar del vector gradiente particularizado en el punto P0 por ese vector unitario. ¿Sí? Bien, sabiendo que entonces esa derivada direccional es el producto escalar del vector gradiente por el vector unitario, ¿sí? Estos dos vectores forman un ángulo entre ellos. Entonces esa derivada direccional también la podemos calcular como el módulo del vector gradiente por el módulo del vector unitario u por el coseno de gamma, donde gamma es el ángulo que formado entre esos dos vectores. Como el vector es unitario, el u, entonces la derivada direccional nos queda como el módulo del vector gradiente por el coseno de gamma. ¿Sí? Esa es otra forma de calcular la derivada direccional, donde gamma, alfa, perdón, donde phi es el ángulo que está formado entre los vectores gradiente y el vector unitario. Para que terminemos, vamos a ver estas propiedades de la derivada direccional. Si en el caso de que, bueno, tengamos una función que está definida por z igual a f de x y, que admite derivadas parciales, f de x y f de y, continuos en el entorno del punto P0, la derivada direccional es igual a 0, o sea, es igual al vector nulo. Si el vector gradiente es igual al vector nulo, perdón, entonces la derivada direccional es 0. Si el vector gradiente es distinto de 0, entonces la derivada direccional es máxima en la dirección del vector gradiente. Y ese valor máximo de la derivada direccional no es otra cosa que el módulo del vector gradiente. La derivada direccional es mínima en la dirección opuesta a la del vector gradiente. Y ese valor mínimo es menos el módulo del vector gradiente. Y la derivada direccional es nula en una dirección u perpendicular a la del vector gradiente. ¿Sí?
Bueno, voy a hacerles un ejercicio más y con eso terminamos. Les voy a decir a Patricio que les dé la interpretación geométrica. Ustedes también la pueden ver, es muy sencilla, la interpretación geométrica y nada más. Terminamos con un ejercicio, les doy un ejemplito más y con eso terminamos la clase. Dice, calcule la derivada direccional de esa función f de x, y f de x, y, que es igual a 3x cuadrado menos 2y cuadrado en el punto P0 de coordenadas menos 1, 3. Dice, en la dirección que va de P a Q. Bueno, y aquí nos dan la respuesta. ¿Cómo hacemos para calcular? Ahí tiene un errorcito, chicos. Acá no es pi sobre 4, sino que es 3. ¿Sí? Ahí nos están diciendo en el enunciado. Es un error de tipeo. En el punto menos 1, 3. ¿Cómo hacemos para calcular? Entonces tenemos que tener, siempre que ustedes tengan la derivada direccional, les tienen que dar la función, el punto y una dirección. Esa dirección puede estar dada a través del vector unitario o a través de un ángulo. Entonces nos falta el vector ese unitario, pero nos dice que va de P a Q. Entonces sacamos, o sea, ¿cómo hacemos para calcular esa dirección? Hacemos Q menos P. Entonces tenemos 1 menos 2 menos 1, 3. Entonces acá nos queda 1 menos menos 1, nos queda 2, y acá nos queda menos 5. Entonces, esto va a ser el vector dirección, pero ese vector no es un vector unitario. Entonces sacamos el módulo. A este le podemos llamar, qué sé yo, B. Sacamos el módulo de B. Esto va a ser 4 más 25. Entonces esto es igual a raíz de 29. O sea que para que el vector sea unitario, le vamos a llamar U, esto va a ser 2 sobre raíz de 29, ahí coma, menos 5 sobre raíz de 29. Eso está dado en forma de pares ordenados, o bien lo podemos dar en forma vectorial. Así, 2 sobre raíz de 29 versor i menos 5, esto lo han visto en álgebra, sobre raíz de 29 versor j. Ya tenemos la dirección y bueno, ahora simplemente aplicamos la fórmula. La derivada direccional de f en esa dirección, en el punto P0 según la dirección u, es igual a f de x en P0 por coseno de alfa más f de i en P0 por coseno de gamma o seno de alfa. Es lo mismo. Bueno, entonces ahora calculamos. Simplemente me hace falta. Esto no pierdan de vista. Este es el valor del coseno de alfa. Este es el valor del seno de alfa. Bueno, calculemos cuánto vale f de x y cuánto vale de f de y, y luego lo particularizamos en el punto. F de x es 6x. F de y es igual a 4y. Bueno, particularizado en el punto, f de x en el punto menos 1, 3 es igual a menos 6. F de y particularizado en el punto menos 1, 3 es 12. Bueno, y entonces reemplazamos. Entonces la derivada direccional de f en el punto P0 según esa dirección u, que es la dirección de P a Q, esto va a ser menos 6 por 2 sobre raíz de 29, menos 12 por 5 sobre, acá es menos, raíz de 29. ¿Sí? Entonces acá nos queda menos 18 sobre raíz de 29 más 60 sobre raíz de 29. No, 18, no, 12. Entonces esto es igual a 48 sobre raíz de 29. Bien, ¿qué es lo que nos daban? Fíjense, como resultado.
48 sobre raíz de 29. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos?